Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, feliz semana. Estas son parte de las informaciones que vamos a ampliar a continuación en la emisión meridiana de Noticias Ahora. Edmundo González Urrutia informó este lunes que fue hospitalizado en España tras experimentar un episodio súbito de baja de tensión. Veamos. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Edmundo González Urrutia aseguró que su estado de salud es estable, mientras es atendido en un hospital público español. Además, indicó que su recuperación seguirá de acuerdo a las indicaciones médicas. En su mensaje también destacó que María Corina Machado asumió el liderazgo del proceso político y organizativo. Según dijo, ella está al frente del proceso político y organizativo, liderando con firmeza y compromiso la ruta hacia el cambio que el país espera. González agradeció la atención brindada por el personal de salud español, destacando que tanto él como su entorno cercano se sienten confiados con el tratamiento que recibe. González Urrutia subrayó que aunque se encuentra en proceso de recuperación, es consciente del rol que debe cumplir en este momento político para el país y afirmó que su retorno a las labores ocurrirá de acuerdo a las indicaciones médicas. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela denunció este domingo la muerte de Lindomar Jesús Amaro Bustamante, un joven de 27 años que se encontraba detenido arbitrariamente en el centro penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua. Según información publicada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en su cuenta de X, la causa reportada del fallecimiento de Lindomar Jesús Amaro Bustamante fue ahorcamiento dentro de su celda. El joven había sido arrestado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en Cojedes, en el contexto postelectoral tras los comicios del 28 de julio, mientras se trasladaba en moto hacia su vivienda. Su familia sostiene que el joven ya había intentado suicidarse con anterioridad y que pese a haber advertido esta situación a las autoridades, no recibió atención médica ni medidas de protección. Además, denunciaron que permaneció al menos 15 días en las llamadas celdas de castigo. Por su parte, la líder de la oposición, María Corina Machado, aseguró que el único responsable de la muerte del preso político Lindomar Amaro Bustamante bajo custodia del Estado venezolano es Nicolás Maduro. Con el fallecimiento de Lindomar, ya son al menos 6 las personas que han muerto bajo custodia del Estado venezolano entre 2024 y lo que va de 2025, de acuerdo con el comité. El empresario ítalo-venezolano Alfredo Chavo fue liberado en Caracas. Chavo, quien llevaba más de 5 años detenido en el helicoide, fue liberado y entregado a la comunidad católica de San Gidio, organización con larga experiencia internacional en tareas de mediación o de intercambio de presos. Así lo informó y que estaba previsto para este lunes que Chavo viaje a Italia tras mediar en el caso junto con autoridades italianas. Alfredo Chavo, de 67 años, fue condenado en mayo de 2024 a 30 años de prisión en Venezuela por los delitos de financiamiento al terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, luego de vincularlo a la llamada Operación Gedeón, en la cual se pretendía, según las autoridades, deponer a Nicolás Maduro del poder. Nos vamos ahora a las regiones de Venezuela. En Bolívar, las lluvias han causado afectaciones en al menos 7 comunidades del municipio Piar. Carlos Zuniaga tiene los detalles. Sí, gracias por este contacto. Las lluvias colapsaron el sistema de drenajes en los sectores Sierra 3, Merecure, El Guamito, Callejón Calvario, Luis Hurtado Higuera y las calles Piar y Monagas. Sí, las lluvias, cuando llueve demasiado fuerte, todo esto se nos llena, se nos inunda y pasamos 1 o 2 horas con el agua adentro, tenemos que secar esto. Todo esto se nos llena hasta la parte de atrás, todo eso viene agua así, se nos llena pues. Y esto no es primera vez, ha sucedido muchas veces. Cada vez que vienen las inundaciones, todo esto se llena. Por aquí todo esto se llena. Y es más, eso no lo han limpiado por allí también, la canalización, eso ya hace falta limpieza por aquí. Y bueno, ya ve usted, todo esto se baña completamente. Todas estas casas de aquí para allá se llenan todas las casas. Allá adelante está mi nieto, también se le llenó. No ha ido para allá, ¿ves? Porque estaba secando aquí primero. Esto lo habían encontrado, era un río, totalmente aquí adentro. Y mi mamá, que tengo allí, que siempre se me enferma, y bueno, ella no ve, está ciega.
Inmediatamente me llenó todo, hijo, todo. Hasta unos colchones me mojaron. Ve que todavía estamos limpiando y pendiente que nos siga lloviendo en nombre de Dios. Bien, los vecinos de estos sectores afectados esperan que las autoridades ejecuten cuanto antes la limpieza de los drenajes para así evitar próximas inundaciones. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV. Entre tanto, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Estado Guárico asegura que los ajustes económicos realizados por Nicolás Maduro no benefician a la clase trabajadora del país. El gremio de los trabajadores de la educación en esta zona llanera del país indicó que el aumento de bonos no solo se convierte en una medida apartada de las leyes, sino también que no alcanza para abastecer todas las necesidades de los venezolanos, desde alimentos, servicios, transporte, entre otros. Si nosotros vemos que la cesta básica está alrededor de la cesta básica nada más sin los servicios públicos, solamente alimentación está alrededor de 400 y 500 dólares. Imagínate tú que puede hacer un docente ahora con 160 dólares al mes, perdón, con un bono de 120 dólares al mes. Antes nos íbamos al mercado y podíamos comprar, veníamos con 6 bolsitas, con 100 dólares. Ahora, con 100 dólares, tú vas a un mercado y traes 3, 4 bolsitas. ¿Qué te quiero decir? Que el incremento, ¿verdad?, de los alimentos pulveriza todos estos beneficios que el gobierno está aportando. Apuntaron que las exigencias del Ministerio de Educación en cuanto a las funciones de los docentes no pueden cumplirse si antes no se ajustan las condiciones económicas de los trabajadores. El gobierno nacional, a través del ministro de Educación, ha implementado unas exigencias, del punto patronal a los docentes, exigiéndole informe, exigiéndole una puntualidad en su asistencia, ¿okay?, y a la responsabilidad que tiene. Bueno, y los docentes la hemos asumido. Pero así como hemos asumido la responsabilidad, el cumplimiento de nuestras funciones, también exigimos los beneficios que requerimos para desarrollarla de mejor manera. Señalaron que a más de 3.000 docentes en Guárico les han suspendido sus salarios sin ningún tipo de explicación. En el estado Nueva Esparta, región insular de Venezuela, y con los potenciales turísticos de los más elevados del país, sigue buscando abrirse paso como destino en el área del Caribe, por lo que en los próximos tiempos espera avanzar en lo referente a la accesibilidad. Sí, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por lo menos 1.800 millones de personas en el mundo sufren de alguna discapacidad. Es una población que hay que atender incluso en su deseo de viajar por el mundo. Por eso, para insertar a Margarita en este tema de accesibilidad, el Grupo Sumaque junto al Instituto de Altos Estudios Transdisciplinarios estuvieron en Margarita, dictaron un taller para iniciar la formación de los prestadores de servicio en este tema, incluso porque hay normativas legales obligantes que cumplir. Escuchemos las explicaciones. Venezuela es un estado parte, un estado que firmó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ¿okay?, que establece una serie de aspectos que tienen que implementarse en todos los ámbitos de la sociedad, y por supuesto el turismo no es la excepción, en donde tienen que hacerse adecuaciones, transformaciones en cada uno de los contextos para poder propiciar la inclusión. En lo nacional tenemos la Ley para Personas con Discapacidad que se promulgó en el 2007, que tiene dentro de su articulado una serie de elementos que establecen que hay que priorizar adecuaciones de las infraestructuras y en los procesos de atención del prestador de servicio turístico al público con discapacidad. Pero el año pasado se acaba de promulgar también una ley que promueve la inclusión para la integración armónica de la población de personas con discapacidad. Incluso hay posibles sanciones que se van a empezar a generar a esos establecimientos turísticos. Desde la convención se establecen 3 tipos de barreras que están, vigentes en muchos espacios del turismo de Nueva Esparta y a nivel nacional, que son las barreras actitudinales que tienen que ver con la forma en la que la población, y en este caso los prestadores de servicio turístico, ven a la persona con discapacidad. O sea, automáticamente se establece un sesgo, que es la barrera ambiental, que tiene que ver con las infraestructuras que no están adecuadas, las barreras empresariales o institucionales. Organizativamente, como la empresa turística, como la organización, también puede ser cualquier otro tipo de empresas, visualizan dentro de su organización y su logística funcional la posibilidad de que personas con discapacidad puedan trabajar en esos espacios y participar, laboralmente activos.
La intención de los promotores es que en Nueva Esparta se empiecen a hacer las evaluaciones para las transformaciones y adecuación de los espacios para ganar este nicho de turismo también. De hecho, anuncian la próxima realización de un diplomado en turismo accesible precisamente para aumentar la competitividad. Es la información desde el estado de Nueva Esparta para BPI TV, Ana Carolina Arias. El presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo que su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum le tiene tanto miedo a los carteles del narcotráfico que no puede pensar con claridad tras confirmar que la mandataria negó el ingreso del ejército de Estados Unidos para ayudar en el combate de estos grupos. Trump admitió a la prensa que viajaba con él en el avión presidencial que le propuso recientemente a Sheinbaum que permitiera la entrada a México a los soldados estadounidenses para combatir a los carteles del narcotráfico. México dice que yo ofrecí enviar tropas estadounidenses a México para que se encargaran de los carteles. ¿Quiere saber si eso es cierto? ¿Cree que voy a responder a esa pregunta? Responderé. Es verdad, son personas horribles, que han estado matando gente a diestra y siniestra. Han hecho una fortuna vendiendo drogas y destruyendo a nuestro pueblo. Perdimos 300,000 personas el año pasado por el fentanil y las drogas. Son malas noticias, eso es cierto. Si México quisiera ayuda con los carteles, estaríamos honrados de ir a hacerlo. Yo le dije que estaría honrado de ir a hacerlo. Los carteles están tratando de destruir nuestro país. Son malvados y 300,000 personas murieron el año pasado por el fentanil y todo eso. Tuvimos millones de personas traídas a este país que no deberían estar aquí. Los carteles los trajeron. Así que si ella dijo que me ofrecía hacer eso, tiene 100% de razón. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que nunca aceptarán la presencia del ejército de Estados Unidos en su territorio. Que en algunas de las llamadas, pero no así como lo menciona, dijo: ¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. No hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro, podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. Y los 133 cardenales menores de 80 años que entrarán en la Capilla Sixtina para elegir al sucesor de Francisco el próximo miércoles son el objetivo de los medios de comunicación en los días previos a este cónclave. De los cardenales interceptados por la prensa, algunos dicen que se necesitan más días para conocerse, para otros ya han tenido más de una semana, pero lo cierto es que hoy se han producido dos congregaciones, una en la mañana y otra en la tarde, cuando se acerca este 7 de mayo, fecha en la que debe comenzar el cónclave. Muy interesante, personas que buscan el bien de la iglesia, que buscan el bien de la sociedad, que conocen la cultura, muy interesante. Acompañar desde ya al nuevo Papa, orar por el nuevo Papa y que el Espíritu Santo nos muestre al elegido. Y tras 3 semanas hospitalizado, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió el alta este domingo luego de sufrir una grave oclusión intestinal. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta este domingo y salió del hospital de Brasilia, donde estuvo internado durante 3 semanas tras ser operado de una grave oclusión intestinal. El líder ultraderechista de 70 años abandonó el hospital de F. Star acompañado de su esposa Michelle y parte de su equipo médico.
Saludó a un grupo de simpatizantes que se acercó a la puerta de la clínica privada donde estuvo ingresado desde el 12 de abril. Habló brevemente con la prensa y aprovechó para volver a defender una ley de amnistía para los condenados por la asonada golpista del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron de forma violenta las sedes de los tres poderes de la nación para incitar una intervención militar contra el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y defendió a una de las arrestadas por pintar la Estatua de la Justicia. Es humanitario recibir a la ex primera dama del Perú acusada por corrupción mientras Débora tiene 2 hijos en casa. Pero aquí tenemos a la hermana Hilda, quien es un símbolo para todos nosotros. La historia nos traerá justicia a todos. Bolsonaro será juzgado por el Supremo, acusado de liderar un intento de golpe de Estado para tratar de mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula. El exmandatario adelantó que pretende asistir a la manifestación que tendrá lugar el próximo miércoles en la capital brasileña a favor de esa ley de amnistía que ya se tramita en el Parlamento. Sin embargo, los médicos le recomendaron reposo y evitar aglomeraciones ante el riesgo de contraer alguna infección. Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue intervenido quirúrgicamente del intestino el 13 de abril, 2 días después de manifestar intensos dolores durante un acto político en la ciudad de Natal. El expresidente ya ha pasado 7 veces por el quirófano para corregir problemas digestivos desde que en 2018 fuera apuñalado en el abdomen por un enfermo mental durante un mitin celebrado en la ciudad de Juiz de Fora, en plena campaña para las elecciones de ese año. Más de 17 millones de turistas internacionales, el 5,7% más que el año pasado, recibió España hasta el mes de marzo. España recibió entre enero y marzo más de 17 millones de turistas internacionales, el 5,7% más que en el mismo periodo del año pasado. Un nuevo récord de llegadas que además se produjo sin la Semana Santa, que este año se ha celebrado en abril. Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, esos más de 17 millones de viajeros gastaron en los 3 meses 23.506 millones de euros, un 7,2% más. Sigue creciendo el gasto medio por turista, 1.382 euros por viaje, el 1,7% más, y el gasto medio alcanzó los 188 euros. Las cifras reflejan que en general los turistas acortan las estancias pero gastan más, lo que supone un turismo de mayor calidad. Los británicos son los que más nos visitan, con más de 3 millones de entradas, seguido de franceses y alemanes, con 2 millones. Por volumen de gasto, Reino Unido sigue siendo el primero, seguido de Alemania y países nórdicos. Pese a que esos son los principales emisores de turistas a España, los crecimientos más destacados en el trimestre se dieron entre los italianos y estadounidenses, que ha subido un 11%. Casi 700.000 norteamericanos nos visitaron, un mercado que muestra mes tras mes aumentos muy elevados que no se han frenado tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.